Bueno, entonces, los procesos que acabamos de ver son procesos de maquinado convencional. Entonces ahora vamos a ver, a nombrar los procesos de maquinado no convencional. Los procesos de maquinado no convencional o sea, se refieren a los procesos mediante los cuales se remueve el exceso de material mediante diversas técnicas que incluyen diferentes tipos de energía, por ejemplo, la energía mecánica, la energía térmica, la energía eléctrica o la energía química. Entonces, en estos procesos es importante tener en cuenta que no se usa un instrumento afilado de corte de sentido convencional como en el torno, como en la fresadora, como en el taladro. Entonces, estos procesos no convencionales generalmente lo que se hicieron se hicieron con el objetivo de cubrir necesidades de mayores especificaciones del mismo material. Entonces rápidamente podemos citar en la diapositiva el maquinado con chorro de agua, que ya hace parte o sea, es un maquinado no convencional que usa energía mecánica, maquinado con rayos láser, maquinado electroquímico, maquinario con chorros abrasivos o maquinario químico. En este se utilizan sustancias químicas como ácidos que tienen la función de remover el material de ciertas porciones de la pieza de trabajo, mientras que otras porciones de la pieza se protegen con como una especie de máscara. Eh, el maquinado ultrasónico. Entonces es como para nombrar estos procesos de maquinado no convencional, porque ya son un poco más complejos. Bien, entonces ahora continuamos con los procesos de mejora de propiedades. Entonces ya es otra de las clasificaciones de los procesos de manufactura. Entonces los procesos de mejora de propiedades se pueden identificar dos: los tratamientos térmicos y los tratamientos termoquímicos. Entonces vamos a hablar de los tratamientos térmicos. Entonces, los tratamientos térmicos son procesos en los cuales, mediante una sucesión de operaciones de calentamiento y enfriamiento, se modifica la microestructura y la constitución de los materiales y las aleaciones sin cambiar la composición química fundamental de los mismos. Estos tratamientos térmicos, lo que se busca es que se mejoren las propiedades mecánicas del material, especialmente propiedades como la dureza, la resistencia, la tenacidad, la maquinabilidad. Entonces, eso generalmente es para mejorar este tipo de propiedades. Es importante tener en cuenta que en los procesos térmicos hay cuatro fundamentales: el temple, el recocido, el revenido y el normalizado. Rápidamente les voy a explicar cada uno de ellos. El temple. El temple es un tratamiento térmico caracterizado por enfriamientos muy rápidos, ya sean continuos o pueden ser escalonados. Estos enfriamientos se realizan en un medio adecuado, en agua, en aceite, o en el aire o en presencia de aire, de tal manera que se pueda transformar las propiedades del material. Entonces, mediante el temple se pueden conseguir beneficios como aumentar la dureza y la resistencia mecánica del material. Se puede disminuir la tenacidad, se puede modificar algunas propiedades eléctricas, magnéticas y químicas del material. Eh, para realizar el temple se hacen principalmente tres pasos. El primer paso se hace un calentamiento del metal. Eso se realiza en un horno a, a, a prácticamente 500 grados centígrados. Cuando, eh, cuando alcanza esta temperatura, viene el segundo paso, que es una homogeneización de la temperatura, que es donde se mantiene esa temperatura de temple durante un tiempo. Y posteriormente viene el tercer paso, que es un enfriamiento muy rápido, que se saca la pieza del horno y se enfría el material en un fluido, que lo denominamos un medio de temple, como el agua, el aceite o el aire. Entonces esos son los pasos de, del temple.
Eh, el segundo proceso de tratamiento térmico es el recocido. El recocido, lo que se trata es que se caliente el metal hasta una determinada temperatura, luego se enfría muy lentamente, incluso desde el horno donde se calentó ya comienza el proceso de enfriamiento. De esta forma se obtienen estructuras de equilibrio. Entonces, en el acero lo podemos ver, estos tratamientos iniciales se hacen para ablandar el acero. Entonces, la finalidad del recocido es que se puedan suprimir los defectos del temple, de pronto la fragilidad que se pueda generar por él. Y mediante el recocido se puede aumentar la ductilidad del material, se puede homogeneizar la estructura y hacerlo mucho más resistente. Este tratamiento térmico es muy utilizado y según las temperaturas que se alcanzan en el proceso se pueden distinguir distintos tipos de recocido. 5 principalmente: un recocido completo, un recocido incompleto, un recocido de globalización, un recocido de recristalización, que es para reducir tensiones, y por último el recocido de homogeneización, que es donde se elimina la segregación química y cristalina. Se obtiene un grano grueso, por lo que es necesario un recocido completo posterior. Entonces eso depende mucho de las temperaturas que se trabajen en el proceso de recocido. El siguiente es el proceso de revenido. El revenido, puede verse desde el siguiente punto de vista. El temple produce un aumento de la fragilidad debido a las tensiones internas que se generan al producirse esos cambios de temperatura, esas transformaciones de temperatura. Para evitar esa fragilidad, se somete ese metal al proceso del revenido. Este proceso consiste en elevar la temperatura hasta una inferior a la de la transformación, a un punto crítico, de tal manera que se logre una estabilidad del material y se disminuya la resistencia mecánica y la dureza del material, y se logre aumentar la plasticidad. Entonces esos son básicamente el proceso del revenido. Y por último viene el proceso del normalizado. El proceso de normalizado consiste en que se trata de calentar el metal y posteriormente se deja enfriar al aire. Entonces la ventaja frente al recocido es que se obtiene una estructura mucho más fina y una mayor resistencia mecánica. Mediante este proceso generalmente se consigue subsanar los defectos de las operaciones anteriores a la elaboración en caliente, en lo que mostramos anteriormente como los procesos de fundición, la colada, la forja, la laminación. Entonces lo que buscan normalizar es eliminar esas posibles tensiones internas que tenga el material al haber pasado por ese proceso. Eso es generalmente. Bueno, entonces ahora vamos a realizar una explicación sobre los tratamientos termoquímicos. Entonces los tratamientos termoquímicos, a diferencia de los tratamientos térmicos, lo que busca es producir cambios en la estructura. También se producen cambios en la composición química de su capa superficial, añadiendo distintos productos. Entonces estos tratamientos requieren el uso de calentamiento y enfriamiento controlados en atmósferas especiales. Entonces estos tratamientos generalmente lo que buscan es mejorar la dureza superficial de las piezas, aumentar la resistencia al desgaste y aumentar la resistencia a la corrosión. Entonces podemos identificar 4 tratamientos termoquímicos fundamentales, que es la cementación, la nitruración, la cianuración y la sulfonización. La cementación consiste en aumentar la cantidad de carbono de la superficie en el estado sólido, en el estado líquido o en el estado gaseoso, en los hidrocarburos, por ejemplo. Se consigue teniendo en cuenta el medio o la atmósfera que envuelve el metal durante la fase de calentamiento y enfriamiento.
Lo que se logra con este proceso es que se logra una gran dureza y resistencia superficial, y se aumenta la resistencia al desgaste y a los choques y corrosiones. Entonces, en la siguiente diapositiva ya vamos a ver la gráfica correspondiente a la cementación. La nitruración consiste en aportar nitrógeno a la superficie de la pieza por medio de una corriente de amoníaco. Entonces esto lo que va a lograr es que se consigan durezas mucho más elevadas y superficies mucho más resistentes a los desgastes, a las corrosiones, a las fatigas, sin que se pierda la dureza del material. Generalmente la nitruración se aplica a piezas sometidas a choques y rozamientos, como las, las ruedas dentadas. Es uno de los casos que se puede citar para la nitruración. Y la cianuración es una mezcla de la cementación y de la nitruración. Aquí lo que pasa es que se endurecen las piezas introduciendo carbono y nitrógeno mediante baños de cianuro, carbonato y cianato sódico. Después hay que templar las piezas, que ya explicamos el proceso de templado. Y por último, el cuarto tratamiento termoquímico es la sulfonización, que consiste en aportar a la superficie, ahora es azufre, carbono y nitrógeno, para mejorar la resistencia al desgaste, que se favorezca la lubricación del material y que se evita el agarrotamiento. Esto generalmente, este tratamiento se aplica generalmente a las herramientas. Aquí en la diapositiva podemos ver dos de los principales tratamientos termoquímicos, que es la cementación y la nitruración. Entonces podemos ver en la cementación que es darle al material carbono, y en la nitruración ya se maneja nitrógeno y amoníaco.